¿Qué tal, compas? Saludo ya de regreso. Pues no hemos dejado de estar pendientes de lo que ocurre en Tamaulipas. Hace un rato nuevamente platicaba con dos personas que están allá. Una de ellas en Tampico, la otra en Reynosa, y me describen la situación como muy tensa. Hay muchísimo, dicen ellos, muchísimo gobierno. Es decir, hay muchos soldados, hay mucha policía federal. Hay muchos reportes de helicópteros que sobrevuelan muy bajo, en el caso de Reynosa, la ciudad. Y le pregunté a una de estas personas que si eso le parecía suficiente, que si creía que con eso las cosas podrían calmarse. Y me dice, fíjense, la respuesta me llamó mucho la atención. Dice, bueno, sí, por un rato, a ver si ya después podemos salir a la calle, a ver cuánto dura. ¿Qué quiere decir esto? Que están tan acostumbrados a lo que ocurre en estos momentos en Tamaulipas, que ya se sabe en la historia, ¿no? Viene el estallido de violencia, el gobierno va y le hace tantito al pendejo, y después las cosas regresan exactamente a lo mismo. Y vuelve a ser el mismo infierno que ha sido siempre. Me llamó mucho la atención la entrevista que le hicieron el día de hoy ahí en Aristegui Noticias a Ricardo Ravelo. Las cosas que dice, pues no son nuevas. Lo que sí es sorprendente es que estas cosas se digan en medios de difusión como el de ella de una manera tan abierta. Y ojalá estas cosas se dijeran en los medios que tienen más alcance, es decir, en las televisiones, porque es muy importante que la gente se dé cuenta hasta dónde está coludido el gobierno con estos cabrones. Publicaron después un extracto de la entrevista escrito, ¿no? en Aristegui Noticias, y les voy a leer a qué me refiero por si no vieron el video. Se los recomiendo, obviamente ahí en su canal está completa la entrevista. Es una entrevista que dura como unos 12 minutos más o menos, pero dice así más o menos, ¿no? Eh, en entrevista para Noticias MBS, primera emisión, Ricardo Ravelo señaló que Tamaulipas vive una situación parecida a la de Michoacán, pero con muchos matices. Esto luego de que se reportaran oficialmente 17 asesinatos en menos de 2 días en esta semana. Afirmó que persiste, persisten las interrogantes sobre qué tanto es la penetración del crimen organizado en el gobierno estatal y las diferentes administraciones locales, pues sostiene han establecido una especie de cogobierno en el Estado en el que cuando se rompen los acuerdos brota la violencia, que parece ser que es lo que está ocurriendo en este momento. Refirió Ravelo que en la entidad ha habido una larga pugna entre el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas. Él menciona que el cártel de los Zetas en estos momentos en el país es la segunda fuerza eh, dentro del crimen organizado más importante de México después del cártel de Sinaloa. Sobre los diferentes grupos del narcotráfico que se disputan en el Estado, indicó que el territorio forma parte de un amplio corredor que se extiende a Nuevo León y Coahuila. Indicó que los criminales han mantenido complicidades con policías y gobierno en el Estado. Y dice algo que no debemos de perder jamás de vista. A Thomas Yarrington se le ha señalado como cómplice de haber creado amarres entre el crimen y el poder político. Yarrington ha sido señalado por lavado de dinero del narcotráfico, ya sabemos, está libre, ¿no? No solamente han solapado, dijo Ravelo, sino que los distintos gobiernos han encabezado una suerte, esto es muy grave, o sea, hay que entenderlo bien. Los distintos gobiernos en Tamaulipas han encabezado una suerte de cogobierno con el crimen organizado. Es como si no como, es exactamente así. En el Palacio de Gobierno, donde está el pendejo de Egidio Torre Cantú, las decisiones las toma el líder de un cártel
consensuadas con el gobernador. De ese tamaño es la gravedad del asunto. Y preguntó, ¿de qué tamaño es la penetración del crimen organizado, del crimen en el gobierno, en los empresarios? Recuerdo, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que en la entidad un candidato fue asesinado en referencia a Rodolfo Torre Cantú, hermano del actual bueno para nada de Egidio. En 2010, ¿por qué Torre Cantú se negó a pactar con un grupo criminal, mientras que el exgobernador Eugenio Hernández llegó a la gubernatura no solo avalado por el PRI, sino que tuvo la anuencia de un cártel, del cártel del Golfo, quien en un principio se oponía, pero después dijo, ok, vas a ser nuestro gobernador. De ese tamaño es el poder que tiene el crimen organizado en Tamaulipas, para decidir quién es y quién no es gobernador. ¿A qué Michoacán, Guerrero, Jalisco, Veracruz le suena? Esto está pasando en muchos lugares de México. Son los cárteles quienes deciden, tú vas a ser gobernador. Así es que, pues, sin el apoyo de los cárteles, sin el apoyo de los templarios, el viejito decrépito que ayer sacaron casi a madrazos en Morelia, pues jamás habría sido gobernador. Es un estado fallido completamente lo que ocurre en México. Los criminales deciden quién va a gobernar su entidad. Los grupos de la delincuencia organizada ponen al gobernador. Y miren, que no les extrañe, porque también los grupos de la delincuencia organizada pusieron al presidente de la República, ¿o no? Continúa la entrevista ya para acabar. Esta convivencia de participación directa del crimen organizado demuestra que es parte de la estructura del poder y tiene mucho que ver con las decisiones que se toman en la política. Ravelo sostuvo que los criminales mantienen pactos de protección y deciden ir tras alguien cuando hay cuentas pendientes. El periodista resumió así la situación actual. Se están dando ajustes, enroques en Tamaulipas. Se vienen dando una serie de hechos que van a desencadenar en que un grupo se tendrá que entronizar en la entidad, es decir, va a quedar como dueño de la entidad. Se pondrán en evidencia entonces la complicidad y las redes. El actual gobierno ha encubierto muchos intereses. Cuando los acuerdos se rompen, no solo brota la violencia, sino también la información. Tendremos que hablar de Tamaulipas en un buen rato. Muy, muy grave lo que sigue pasando en Tamaulipas, y voy a colocar también en este video un dato que quiero darlo ya que es relacionado, no habla específicamente de Tamaulipas, pero este es un dato que ustedes pueden usar para hacerle entender a la gente que todavía cree que Felipe Calderón fue un buen presidente porque atacó al crimen organizado. Miren, durante el sexenio del enano genocida, nunca voy a olvidar, por aquí tengo en el canal el video que subí, pero no recuerdo el título. Sin embargo, ahí está, es Gerardo Fernández Noroña, en la tribuna del Congreso, hizo referencia a que había 5,000 menores de edad muertos durante el sexenio de Calderón por su guerrita. 5,000 menores de edad. Pues bueno, aparece la Red por los Derechos de la Infancia en México y da un dato que es de terror, porque si hablamos de menores de edad, pues pueden ser jóvenes hasta de 17 años, ¿no? Antes de los 18. Pero esta Red de los Derechos de la Infancia en México dice que desde el sexenio de Felipe Calderón y en los primeros 11 meses de la administración del pendejo ese de Peña Nieto, hay un total de 1,837 niños
que ya perdieron la vida. Y aclara que la cifra no es muy precisa porque el gobierno no la reporta, la oculta. Entonces ellos tienen que estar buscando los datos de un lado a otro para poder más o menos tenerla actualizada. Por supuesto, al gobierno le da vergüenza que se sepa que hay más de 1.500 niños muertos, 1.837 niños muertos por enfrentamientos o por hechos relacionados con la narcoviolencia. Miren, estamos tan acostumbrados a escuchar de muertes en el país que probablemente el decir esto ya no pasa nada, pero que no ocurre en otro país, ¿verdad? Como en Siria, que no te saquen imágenes de 200 o 300 niños en actos terribles de masacres, porque entonces sí nos escandalizamos, pero a ver, el número es alarmante y la red dice que no es tan preciso, que se quedan muy cortos. Porque también aclara que a esta cifra habría que agregarle el número de desapariciones de niños, que tampoco ninguna institución federal se atreve a dar. Entonces, ¿de cuántos niños muertos estamos hablando por culpa de esto que está ocurriendo en México, de la masacre? Es muy grave. Son niños, niños. Ninguna guerra, ninguna estrategia, ni la de Felipe Calderón, ni la del pendejo de Peña Nieto, pueden ser validadas cuando ha habido tanta muerte de niños. Entonces, que no les digan que Felipe Calderón fue buen presidente, no. Esto es un genocidio completo. 1837, 2.000 niños muertos por culpa de ellos. Es muy triste lo que pasa en México. Es muy triste. Leí un comentario ahorita, para terminar, que me dejaron en un video ahora que hemos estado dándole un poco de seguimiento a Tamaulipas, de una chica que es de Matamoros y que deja un comentario ahí en el video donde dice, perdón, no, de Tampico, donde dice que, pues que este es su ciudad y que le duele muchísimo que ahí está enterrada su madre y que ahí estudió, supongo que ya no vive ahí, y que le duele mucho ver cómo su ciudad está convertida en un campo de batalla. Nosotros seguimos pendientes de lo que ocurre en Tamaulipas y no vamos a dejar de lanzar esta alerta hasta que estos buenos para nada dejen de estar rascándose los huevos y se pongan a trabajar y paren la violencia. Ya, ahora sí que para acabar, les digo una cosa. Si ustedes son de Tamaulipas, ni siquiera lo piensen. No lleven a sus niños a la escuela. No se arriesguen. Lo que tendrían que hacer, se los repito, ya se los dije en el video anterior, es unirse todos los padres de familia de una escuela, de su escuela, ponerse de acuerdo y decir, nosotros no vamos a llevar a nuestros niños a clases hasta que no nos garanticen la seguridad. Y esto tendrían que hacerlo también los trabajadores, los empleados, toda la gente, parar el Estado, ya chinguen a su madre. ¿Cómo vamos a salir a la calle si nos están matando? De verdad, eso es lo que se tendría que hacer. Esto es un estado de emergencia. Valoren los papás que tengan niños ahí en las escuelas, que es preferible que su hijo pierda un año de clases o que pierda la vida. Creo que es muy necesario tejer esas redes desde abajo, en la sociedad, con tu vecino, con los padres de familia de las escuelas.
Si los padres de familia de las escuelas se pusieran de acuerdo para parar en las clases y decir, no llevo a mis hijos a clases, todos, hasta que el puto gobierno asqueroso no me garantice seguridad, les aseguro, se los garantizo que tendría resultados. Sería una vergüenza para el gobierno. Y parece que solamente así. Pero eso es lo que se tendría que hacer, parar completamente todo. Las actividades, no mames, ¿cómo voy a salir a la calle si están matando a la gente? ¿Cómo voy a arriesgar yo a mi familia? ¿Cómo voy a salir con mis hijos? ¿Cómo voy a ir a trabajar? Por ganarme 60, 70 pesos al día, voy a perder la vida, no, hombre. Parar todo. Hasta que el gobierno no garantice la seguridad en el Estado, hasta que se pongan a trabajar los buenos para nada. Bueno, regreso para hacer el último video. Iba a hablar de algo más. Bueno, ya en el último video se los dejo. Saludos, compas, no me tardo.